Hoy, en Historia Top Prime, viajamos a Camelot para medir el peso de Excalibur, seguir las huellas de Merlín y para sentarnos, aunque solo sea por un instante, en la mesa redonda. Descubriremos por qué Arturo no es solo un rey, sino un espejo donde cada generación se mira para preguntarse quién quiere ser. Veremos cómo un ideal caballeresco cambió la manera de entender el honor, la justicia y el amor. Cómo la búsqueda del Grial no fue un mapa hacia un objeto, sino un viaje hacia el interior, y cómo una corte brillante pudo iluminar el mundo. El rey Arturo y los caballeros de la mesa redonda. Imagina una noche sin luna. El viento sopla sobre una colina antigua y en el centro, una espada clavada en la piedra espera a alguien que aún no sabe que es rey. Dicen que quien la alce gobernará con justicia. Y desde ese instante, la historia dejará de ser solo historia para convertirse en leyenda. Nos trasladamos al corazón de Britania. Allí, un joven llamado Arturo descubre que el destino no siempre grita. A veces susurra. Y cuando sus manos se acercan a la empuñadura de la espada, todo cambia. La piedra se abre, el metal canta, y un reino encuentra a su rey. Por suerte, en ese momento aparece también quien entiende que los reyes no nacen solos. Merlín, el consejero que ve más allá del tiempo. No es un mago de trucos, es el guardián de una idea, que el poder sin sabiduría es solo ruido. Merlín acompaña, orienta, duda y pone a prueba a quien debe ser probado. Le recuerda a Arturo que la corona pesa menos que la responsabilidad y que el brillo del acero es inútil si no protege a los que no tienen voz. Y entonces llega la mesa redonda. No es un mueble, es un principio. Redonda para que nadie se sienta por encima de nadie. Redonda para que el valor se mida por actos, no por apellidos. Nombres que hoy suenan como campanas antiguas. Juran defender a los débiles, castigar la injusticia y honrar la palabra dada. Promesas sencillas, sí, pero revolucionarias en cualquier época. Porque un juramento puede sostener un reino, pero una traición puede destruirlo. Excalibur. No es solo la espada. Es la prueba de que el liderazgo legítimo no necesita gritar para imponerse. Corta el hierro y las mentiras con la misma facilidad. Y, aún así, su filo más peligroso es el que apunta al propio corazón del rey, la tentación de creer que el destino te pertenece. Merlín lo advierte. El poder es un préstamo. Devuélvelo con justicia. Y cuando todo parece estar en equilibrio, emergen las preguntas que forjan a los héroes. ¿Qué mantiene unido a un reino? ¿La fuerza del acero o la fortaleza del alma? ¿Qué vale más? ¿La gloria en batalla o la lealtad silenciosa en los días normales? ¿Puede un amor prohibido deshilachar el tejido de una corte perfecta? ¿Puede una visión sagrada como el Santo Grial elevar a los caballeros por encima de sus dudas o revelar las grietas que preferían ocultar? Imagina que caminas por los pasillos de Camelot. Oyes risas, juramentos, el choque de las espadas, el murmullo de intrigas. ¿Estás listo? Porque la colina nos espera, la espada brilla y el destino, una vez más, susurra. Aquí comienza Camelot. Aquí empieza la historia del rey Arturo y los caballeros de la mesa redonda. Y lo que vas a escuchar podría cambiar la forma en que miras el poder, el amor y el honor para siempre. ¿Quién fue el rey Arturo? No sabemos si Arturo existió tal y como lo cuentan, pero su leyenda es tan poderosa que, durante siglos, ha moldeado la idea misma de lo que significa ser rey. Nos trasladamos a una Britania nebulosa, a caballo entre la historia y el mito, donde las crónicas hablan en susurros y los bardos completan lo que falta con música y sueños. ¿Quién fue el rey Arturo? Para la tradición, el centro de un universo caballeresco llamado Ciclo Artúrico. Historias británicas, francesas y germánicas que desde la Edad Media se fueron tejiendo unas con otras hasta levantar una catedral de relatos.
En su versión más conocida, Arturo reina con justicia desde Camelot, rodeado por una hermandad de iguales, los Caballeros de la Mesa Redonda. Su destino final, trágico y luminoso, lo lleva a la isla de Avalon. Ese lugar que está y no está en los mapas, donde reposan los héroes que algún día podrían regresar. Pero empecemos por el principio. Dicen que el padre de Arturo, Uther Pendragon, ardía de amor por Igraine, la esposa del duque de Cornualles, y que, cegado por el deseo y por la política, buscó la ayuda del sabio que vivía entre sombras, Merlín. El pacto fue claro y terrible. Merlín le otorgaría a Uther la apariencia del duque por una noche. A cambio, el primer hijo nacido de ese encuentro le sería entregado. De aquella unión nació Arturo, un niño destinado a la grandeza y a la prueba constante. Para protegerlo de intrigas y cuchillos, Merlín lo puso en manos de un caballero honesto, Sir Héctor, que lo crió como a un hijo más, sin revelar su linaje real. Nos trasladamos a los últimos días de Uther. El reino tiembla. Nobles enfrentados, ambición por todas partes. La sucesión es una hoguera al borde del bosque. Y entonces, el sabio anuncia una señal. Solo el verdadero elegido podrá extraer una espada clavada en la piedra. Uno tras otro, fracasan. Hasta que el muchacho callado, el escudero de otro, se acerca. Toca la empuñadura. La piedra cede. El metal canta. Arturo levanta la espada y con ella una legitimidad que no se discute. Esa espada, la más célebre de todas, se llama Excalibur. Viene de un lugar mágico y simboliza algo más que fuerza. Ya coronado, Arturo funda su corte en Camelot. Podría sentarse en un trono altísimo, podría organizar a sus hombres por jerarquías duras y sillas más altas o más bajas. Pero no. Arturo elige una idea revolucionaria, una mesa redonda, sin cabecera. Allí se jura defender a los indefensos, combatir la injusticia, proteger la verdad y la palabra dada. No es un decorado, es una constitución moral. Un rey joven, una corte brillante, un mago que mira el futuro como si fuera un espejo, y una espada que corta el hierro y las mentiras. El reino florece. Los caminos son más seguros. La esperanza vuelve a tener nombre. Y entonces, Arturo convoca la empresa más alta, la búsqueda del Santo Grial, la copa usada por Jesucristo en la última cena. Y sin embargo, la gloria nunca viaja sola. Donde hay luz, crece la sombra. En Camelot, el más brillante de los caballeros, Lancelot, y la reina Ginebra se descubren atrapados por un amor imposible. No es un chisme menor, es una grieta en el fundamento de la mesa. Arturo, que ha construido su reino sobre la honra y la lealtad, se enfrenta a la herida que no se cura con acero, la traición íntima. Los caballeros se dividen, el juramento se tensa como una cuerda a punto de romperse. Guerra civil. Lancelot acaba retirado a una ermita, Ginebra a un convento. No hay vencedores, solo pérdidas que pesan. El rey cae, pero la leyenda no permite un final simple. Los leales toman a Arturo y lo conducen a Avalon, la isla donde sanan las heridas que no se ven. Allí, dicen, reposa o espera, porque hay quien jura que volverá cuando Britania lo necesite. Las crónicas medievales tomaron nombres, lugares y gestas y los mezclaron con fe y poesía. Escritores de los siglos XII y XIII levantaron Camelot con piedras de memoria y fantasía. Tal vez hubo jefes guerreros en la Britania posromana. Tal vez no. Pero lo cierto es que la leyenda artúrica sobrevivió no porque registrara hechos, sino porque enseñaba valores. Por eso Arturo sigue vivo. Porque cada vez que alguien defiende al débil, cumple su palabra cuando nadie mira o se sienta en una mesa redonda donde todos pueden hablar, la leyenda respira. Y porque cada vez que el poder olvida su propósito, la historia recuerda el filo de Excalibur. El liderazgo es un deber, no un privilegio. Así fue, y es, Arturo. Los Caballeros de la Mesa Redonda.
En el corazón de Camelot hay un círculo perfecto. No hay puntas que hieran ni esquinas donde esconder intrigas. Solo una mesa sin cabecera, hecha para que nadie se sienta nunca por encima de nadie. Allí se forja una hermandad que promete lo imposible: mantener la paz en un reino joven, turbulento y fascinante. Allí nacen los caballeros de la mesa redonda. En los primeros años del reinado de Arturo, Britania es todavía un tejido delicado, una promesa más que una certeza. Para sostenerla, el joven rey entiende algo esencial. Un trono no se mantiene con miedo, se sostiene con confianza. Por eso llama a su lado a los más valientes, pero también a los más rectos. Y para que nadie olvide que la justicia no se mide por la altura del respaldo, elige una mesa redonda. Se cuenta que Arturo era el último en sentarse, para que nadie pudiera usar su sitio como bandera de privilegio. Merlín, el sabio que ve más allá del tiempo, tenía asiento en esa mesa, y sin embargo, casi nunca lo ocupaba. Su presencia era un recordatorio silencioso. La sabiduría no exige butaca. Se mide por el consejo que mejora al conjunto. Y el conjunto empezaba por un juramento. Un juramento duro, sin adornos. Fidelidad al reino, respeto a la Iglesia y a las más nobles costumbres. Jamás combatir por una causa injusta. Jamás mancharse con actos deshonestos o ilegales. Proteger siempre a los indefensos y de forma expresa honorar y defender a las mujeres. La pena por quebrantarlo no era un matiz, era la muerte, porque aquí no se jugaba a parecer virtuoso, aquí se apostaba la vida por serlo. Esa fue la magia de Camelot, convertir la valentía individual en trabajo en equipo. Pronto, entre una orden amplísima de caballeros, comenzó a brillar un grupo de elegidos por sus proezas. Los 12 grandes. Cada uno traía un don, una herida o un destino. Lancelot entra primero en escena. Bello, invencible, impecable en duelo, y sin embargo, condenado a la contradicción más humana. Arturo le confía una misión de amistad: traer a Ginebra la futura reina, y el destino decide otra cosa: amor prohibido. Desde ese instante, Lancelot libra la batalla más difícil, la que no admite armadura. Conciencia contra deseo, lealtad contra verdad íntima. Durante años, su nombre será sinónimo de excelencia y de duda. Gawain, sobrino de Arturo, camina con la dignidad del que no negocia su palabra. Representa la lealtad que no se exhibe, la valentía que no necesita aplauso. Galahad, hijo de Lancelot, rompe el molde de la fuerza con algo más extraño: la pureza. No la pureza ingenua del que desconoce el mundo, sino la del que lo mira sin mancha. Por eso será el único digno de ver el Santo Grial como se contempla una verdad, sin ruido, sin alardes, con la certeza de que la grandeza verdadera no necesita testigos. Percival aprende caminando. Su inocencia es su fuerza y su límite. Se equivoca, pregunta, tropieza, insiste, y en esa perseverancia humilde, el mito lo premia. Bors, primo de Lancelot, no tiene el brillo de una tragedia romántica ni el aura de un santo. Tiene algo más práctico y raro: equilibrio. Kai, hermano adoptivo de Arturo, es el senescal, el que pone orden, el que recuerda que los castillos no se sostienen con discursos, sino con logística, pan y disciplina. Tristán vive un amor que arde como pocas historias arden. Isolda. Lo que en otros sería pecado, en él es destino, una flecha que atraviesa su vida y la convierte en música triste. Bedivere tiene el honor de cerrar el círculo. Cuando el último combate deja a Arturo en el umbral de Avalon, Bedivere devuelve Excalibur al lago, como quien devuelve un préstamo sagrado. Gaeris y Gareth, hermanos de Gawain, encarnan dos virtudes hermanas: el valor que se lanza sin cálculo y la bondad que se levanta aun cuando nadie está mirando. Lamorak es filo puro, destreza, rapidez y un destino trágico que le da ese brillo que tienen las estrellas fugaces. Porque Camelot sabe algo que muchos olvidan: la verdad a menudo entra con humor, y la valentía no siempre viste cota de malla. Y Dagonet
¿Un bufón entre caballeros? A veces sí. Así fue la Hermandad de la Mesa Redonda. Un círculo de hierro y fe, de juramentos y pruebas, de grandezas y heridas. Y aunque la historia se quiebre con el tiempo, lo esencial permanece: lealtad, igualdad y nobleza. Si has disfrutado este documental, suscríbete a Historia Top Prime. Activa la campana para no perderte ningún episodio y deja tu like y comentario. Así ayudarás a que sigamos descubriendo y compartiendo la historia como nunca antes la habías visto. Gracias por formar parte de la comunidad HTP y no olvides nunca lo más importante: si es historia, es Top Prime. Nos vemos en el siguiente vídeo.